Aleluya. Aleluya. Bueno, muchos se preguntarán qué pasó hoy con los pastores. No es normal, ¿verdad? Esto es nosotros. Bueno, no venimos de comprar, no hemos tenido ningún accidente, gracias a Dios, ni sucederá. Venimos de ministrar una familia de la iglesia y como el Espíritu Santo es tan sorprendente y se mueve como quiere y cuando quiere y donde quiere, se ha movido con poder en esta tarde y el tiempo se ha extendido y no podíamos detener lo que estaba sucediendo. Así que vengo con las pilas puestas, vengo con un gozo, con un sentimiento de victoria, aleluya, porque de verdad que hemos visto al Espíritu Santo moverse y doy gloria a Dios por ello. Y antes de continuar, pues tenemos el tiempo. Ese reloj ya no va, ¿verdad? Por controlar yo la hora, perdónenme. Voy a coger el móvil. Ya, pero si luego no lo veo ahí arriba. Y encima hoy vengo en fuego, lo mismo hasta las 8:15, 8:20 no paro. Entonces, antes de continuar, pido a los sugieres que pasen para tomar las ofrendas y los diezmos, que pasen por acá. Oramos por los diezmos y por las ofrendas, damos al Señor, amén, con gozo, damos para su reino con gozo, amén, con alegría, porque Dios es bueno con nosotros, siempre es bueno, amén, y todo lo que tenemos viene de Él, así que damos al Señor con gozo. Puedes orar, Juan. Gracias, Padre amado, Señor. Sabemos que tu corazón palpita, Señor, cuando ve tu pueblo adorándote en espíritu y en verdad. Señor, porque en medio de la alabanza tú mandas bendición y vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús queremos seguir honrando, Padre, tu nombre, Señor, a través de las ofrendas, de los diezmos, Señor. Multiplícalo, Señor, para la extensión de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos al Señor con gozo. Y bueno, no sé cuántos saben, hará 2 semanas atrás que compartí, la semana pasada no pude porque estaba bien malita y muy afónica, con una gripe fuerte en casa, y entonces la segunda parte la compartió mi esposo, pero hace 2 semanas dije que yo iba a estar compartiendo durante 3 semanas de seguido acerca de cómo orar a la manera del vino nuevo. ¿Lo recuerdan? Ok. Así que esta predicación yo ya la tenía hecha, la segunda parte, y mi marido la expuso la semana pasada, la desarrolló él también y la expuso. Quería decir esto porque es necesario que sepan que no es una palabra que a lo largo de esta semana o esta tarde o ayer yo me haya metido, que no pasaría nada si eso fuera, pero lo digo y lo entenderán más adelante porque creo que de verdad es el Señor quien viene hablando a su iglesia. Y como les digo, estas 3 palabras las recibí acerca de 1 mes, empecé a trabajar en ellas y ya estaban preparadas, ¿ok? Entonces, quiero comenzar haciendo un recordatorio de lo que hemos hablado en la primera y en la segunda parte. También pueden buscar, y les motivo a que lo hagan, en el canal de YouTube de la iglesia, pueden buscar en listas y encontrarán una lista que se llama El vino nuevo es mejor, ¿vale? En esas listas encontrarán las 2 predicaciones que prediqué en domingo sobre el vino nuevo es mejor, cómo vivir a la manera del vino nuevo, y encontrarán la serie, que estará incluida la de hoy, de los 3 martes que se ha hablado sobre cómo orar a la manera del vino nuevo, ¿ok? Quiero motivar a que lo hagan, a que busquen esa lista en YouTube y vuelvan a escuchar esas predicaciones, esas enseñanzas de los martes, y tomen notas y se metan y se empapen en ello, porque es lo que el Señor nos está ministrando como iglesia. Quiero hacer un recordatorio rápido antes de llegar al punto en el que me quiero centrar en esta tarde sobre lo que hemos hablado en la parte 1 y parte 2. Nosotros estamos orando, Señor, venga tu reino y sea como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Mateo 6:10.
Y Dios nos está guiando que para vivir el reino es necesario desprendernos del vino añejo. Mateo 9:17. Es decir, ¿de qué nos desprendemos? Cuando hablamos del vino añejo, a ver cuántos lo han captado hasta ahora. ¿Qué es el vino añejo? Responderme. ¿Qué es? La religiosidad, ¿ok? Y el pastor nos predicaba este domingo pasado de ese espíritu de religiosidad. ¿Por qué predicó de ello? Porque es hacia donde el Señor nos está llevando, es a que nos desprendamos del vino añejo. Es decir, que nos desprendamos completamente de toda religiosidad. Amén. Hacia donde el Señor nos quiere llevar es hacia una relación íntima, genuina, con la persona del Espíritu Santo, quien nos revela el reino, nos revela las cosas del reino y nos lleva a las cosas del reino y nos conduce a las cosas del reino. Nos quiere llevar a una vida del Espíritu y no en un marco de religiosidad. Dios nos está guiando que para vivir el reino es necesario desprendernos de la religiosidad. El reino de Dios es el vino nuevo. El vino nuevo es el reino de Dios, ¿verdad? Además, es así, tal cual, la enseñanza de Mateo 9:17. Cuando habla de los odres viejos, está hablando de los religiosos, de los fariseos. Cuando habla de los odres nuevos, está hablando de aquellos que por medio de Cristo recibirían la vida del Espíritu, nacerían de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo produce cambiar el odre añejo, el odre viejo, por el odre nuevo, ¿ok? Y el vino nuevo es el reino de Dios que venía a través de Jesús. Y Jesús en ese texto les está diciendo, un odre viejo no puede contener el vino que viene de parte de Dios. Y ese vino que viene de parte de Dios es el reino que introdujo Jesús. Amén. La vida del Espíritu. Porque ahora los creyentes recibirían al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendría a morar en el interior y el Espíritu Santo nos libra de la religiosidad, nos da revelación de lo que es la vida en el Espíritu y nos conduce a vivir esa vida en el Espíritu. Amén. Ya no es en nuestras fuerzas, ya no es por obras, ya no es según mis parámetros, ya no es una caja donde meto a Dios, etcétera, etcétera, tanto que podríamos hablar, ¿verdad? Sino una vida en el Espíritu. Dios derramará su vino nuevo en odres nuevos y no en odres viejos, porque el odre viejo está endurecido, es inflexible, no está dispuesto a los cambios, se romperá. Y lo uno y lo otro se desperdiciará. Quedará roto el odre viejo y el nuevo, el vino que viene de parte de Dios, se desperdiciará. Eso es lo que dice Mateo 9:17. Así que Dios nos está guiando a desprendernos de toda la religiosidad que pueda haber en nosotros para que podamos ser esos odres nuevos, flexibles, preparados para recibir su vino nuevo, que es su reino, es el reino de Dios, aleluya, la vida abundante del Espíritu. En nuestra manera de orar también necesitamos desprendernos de la religiosidad. Para ello debemos de rendirnos a la intimidad con Dios. Era el primer punto que hablábamos el martes de hace 2 semanas, que para poder desprendernos de la religiosidad en nuestra manera de orar y poder orar a la manera del vino nuevo, es decir, a la manera del Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que desprendernos de la religiosidad rindiéndonos ¿a qué? A una intimidad con Dios, a una verdadera intimidad con Dios, a una relación sincera, honesta y humilde donde me rindo y me despojo para conocerle más y que sea más Él en mí. Amén. Por ello es necesario, vamos a hablar ahora, a recordar, estoy haciendo un repaso, ¿ok? Por ello es necesario desprendernos de las oraciones vanas y repetitivas para poder orar a la manera del vino nuevo y no a la manera del vino añejo. Tengo que desprenderme de las oraciones vanas y repetitivas, de súplicas y rezos interminables que ni admiran, ni sorprenden, ni conmueven a Dios de ninguna manera.
Dice Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tenemos que desprendernos de buscar un lenguaje teológico y elaborado con el que sorprender a Dios y a los oyentes. ¿Cuántos recuerdan el vídeo del niño pequeño hablándole al Padre, verdad? Y entonces esas oraciones de Padre celestial, tú que habitas desde la eternidad hasta la eternidad, tú que eres el Padre de las luces, de todo lo eterno y tal, tal, tal. Y unas oraciones que están bien, y nuestras oraciones pueden tener, y gloria a Dios que puedan tener una buena base teológica, porque eso quiere decir que usted se está metiendo, que está estudiando la palabra, pero que no sea como para sorprender a Dios y ganarme su favor. Sea en definitiva, ¿qué mira a Dios? ¿Qué mueve a Dios en nuestras oraciones? Nuestro corazón. No nuestra palabrería, no nuestra religiosidad, no oraciones vanas y repetitivas, buscando un lenguaje teológico y muy elaborado con el que sorprender a Dios y sorprender a los creyentes, ¿verdad? No, eso fuera, eso es vino añejo, amén, eso fuera. ¿Qué sorprende a Dios? Nuestro corazón, un corazón que le busca con sinceridad, que anhela conocerle, que quiere recibir más revelación de Dios porque le anhela a Él, amén, porque quiere conocerle a Él, porque le anhela a Él. Tenemos que desprendernos de usar la oración solo como un deber que tacho de la lista. ¿Recordáis que hablábamos de esto, verdad? Para llegar más a Dios y ganarme su favor. La oración no debe de ser meramente un deber que tacho de la lista y se queda en el armario y el resto del día me olvido de orar. Es bueno ese tiempo de disciplina en el que me meto en la cámara secreta y Jesús condujo a ello y dijo que nos metiéramos en la cámara secreta. Habló de ello con esas propias palabras. Pero el resto del día es ese orar sin cesar, esa comunión constante con la persona del Espíritu Santo, en la que estoy conectada con Él, estoy hablando con Él, estoy dejándolo todo a Él, estoy rindiéndolo todo a Él, estoy permitiéndole que me hable, estoy en una actitud de escucha, estoy obediente a cada paso sencillito, por más pequeño que sea, que me dice que haga, yo lo tomo del Espíritu y lo hago y obedezco, amén. Entonces, nos desprendemos de oraciones vanas y repetitivas, de buscar un lenguaje teológico y elaborado, de usar la oración solo como un deber que tacho de la lista. Nos desprendemos de que incluso la intercesión, porque hablábamos que hay una diferencia entre oración e intercesión. Oración es mi conversación con Dios. Estoy conversando con Él, estoy abriéndole mi corazón, estoy hablando con Él y estoy escuchándole, porque es una conversación, amén. Y la intercesión, ahí ya sí entran las peticiones, los ruegos, ¿ok? Cuando estoy orando por enfermos, por parientes que necesitan un trabajo, por lo que sea. Peticiones, intercesión. Estoy orando por mi vida, por mi familia y por otros en cuanto a situaciones específicas. Que la intercesión sea meramente un listado de peticiones. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, y yo sigo sin tomar autoridad y sin ordenar. En la intercesión tenemos que aprender a que la enfermedad no se le pide a Dios. No, puedes pedirle a Dios primero, no es que sea un error. Puedes pedirle a Dios si sientes que lo primero que tienes que hacer es eso. Pero no lo dejes solo en Señor, te pido que tú le sanes. Toma autoridad en oración y ordénale a la enfermedad que salga, que suelte el cuerpo, incluso aunque no tengas la persona delante. Estás orando por otro hermano de la congregación que te han dicho que hoy lo han hospitalizado. En el nombre de Jesús, toma autoridad, y lo que ahora mismo tiene a Antonio ingresado en ese hospital, yo tomo autoridad y ordeno que tiene que soltar a Antonio en este momento. Toma autoridad, ordena. Hemos hablado de esto, ¿no? De que Dios nos ha dado autoridad, nos fue quitada, pero nos ha sido restituida y tenemos que hablar, tenemos que ordenar, tenemos que decirle a la montaña, quítate, muévete y échate en el mar. Amén. Entonces, que la oración no sea meramente un listado de peticiones, sino que tiene que ser direccionada. La oración sin dirección es como dar palos al aire a ver si algún golpe logro que le dé a la piñata. ¿Ok?
Entonces necesitamos dirección del Espíritu Santo. Toma tu tiempo de silencio y dile al Espíritu Santo, guíame en este tiempo de oración. Enséñame por qué orar y cómo orar. Y quizás hay cosas que has estado orando por tiempo en cuanto a tu vida o algún familiar o algún vecino, que de repente el Espíritu Santo te muestra el problema de que no le llegue su sanidad o de que no le llegue esto o de que no le llegue aquello, es que hay una amargura en su corazón, hay una rencilla, hay una falta de perdón, y el Espíritu Santo trae revelación y uno ora conforme a la revelación y las cosas empiezan a suceder. Y empiezan a haber respuestas a esa intercesión, empiezan a suceder cosas cuando escuchamos a la persona del Espíritu Santo y cuando tomamos nuestra autoridad y hablamos conforme a la palabra y ordenamos conforme a la palabra, a la enfermedad, a la opresión, etc. Y como dijo mi esposo la semana pasada, sacrifica alguna vaca sagrada. Es decir, deja que Dios se mueva más allá de tu costumbre y de tu tradición, de lo que te has acostumbrado hasta ahora. Sacrifica alguna vaca sagrada. Te has acostumbrado hasta ahora y estamos diciendo, no te acostumbres. Deja que el Espíritu Santo te guíe, te hable, te lleve a rendir, te dé revelación de qué cosas tienes que hacer, qué tienes que actuar, qué tienes que abandonar, qué tienes que dejar, qué tienes que tomar, que no estás tomando, porque quizás no estás tomando autoridad. Y la tienes, tómala, créele a Dios. La fe que el Espíritu Santo te viene infundando, tómala y actúa conforme a la fe que el Espíritu Santo te está infundando y habla conforme a esa fe y muévete conforme a esa fe en todos los aspectos. Amén. Entonces, dejemos de hacer de la oración un monólogo, por favor. Dejemos de hacer de la oración un monólogo. Toma esos tiempos de silencio, de escucha. Espíritu Santo, quiero oír tu voz. Quiero escucharte. No quiero seguir metido solo en mis emociones y en mis pensamientos. Necesitamos hacer que nuestra alma se calle de vez en cuando, porque grita demasiado fuerte. Haz que tu alma se calle de vez en cuando. Y para eso necesitas esos tiempos de silencio con sinceridad, diciendo al Espíritu Santo, quiero escucharte, y abre la palabra y déjale que te hable, déjale que te guíe. Amén. Aleluya. En lugar de todo lo que he mencionado, deberíamos de desarrollar que la oración sea una relación con Dios, una conversación sincera y genuina en la que te muestras a Él y buscas conocerle. Deberíamos de usar un lenguaje sencillo, tal como somos, tal como somos. Eso es lo que le agrada a Dios, que te muestres a Él tal como eres. Amén. Tal como somos. Que los tiempos de intercesión sean bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, escuchándole a Él para saber cómo orar, dejando que Él nos enseñe y muestre por qué orar y cómo, tomando autoridad frente a las enfermedades, opresiones y ataques del enemigo. Ordenando para que el entendimiento sea abierto donde haya ceguera o falta de entendimiento, declarando palabra de Dios sobre las situaciones, sujetando los pensamientos a la palabra y al Espíritu de Dios, en lugar de solo, Señor, te pido, te pido, te pido. Amén. Tenemos que alcanzar esto. ¿Les parece una buena meta que alcanzar? Porque eso es algo tremendo, eso abre unas puertas tremendas, gloriosas, a través de las cuales el Espíritu Santo habla y obra y se mueve en medio de su iglesia. Aleluya. Y al punto donde me quiero centrar hoy, lo voy a tener que dar en 15 minutos máximo. Quiero que me acompañen en 1 de Pedro 3:7. Lo que he mencionado hasta ahora ha sido un repaso de las dos lecciones anteriores, ¿ok? La lección de hoy es: cuidado, nuestras oraciones pueden ser estorbadas. ¿Qué la estorban? Ese vino añejo. Pero vamos a ver mucho más en concreto, dentro del vino añejo hay algo fuerte que puede hacer que nuestras oraciones
sean estorbadas. Primera de Pedro 3:7. Justo el 7 no me lo he puesto aquí. Lo buscas rápido y me lo pones, está en pantalla, vale. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Enseña que las oraciones de los esposos que no tratan con honor a sus esposas pueden ser estorbadas. ¿Ok? Eso es lo que enseña este texto. Y ahora os preguntaréis, vale, ¿y qué tiene que ver con lo que estabas diciendo antes? Vamos a verlo, porque este texto está en un contexto y el texto continúa. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿ok? ¿Por qué son estorbadas las oraciones? La respuesta está en que el apóstol está comparando la actitud de tratar mal a la esposa con la soberbia. Diga al que está a tu lado, soberbia. Que se te quede esa palabra, soberbia. El apóstol está comparando la actitud de tratar mal a la esposa con la soberbia. Definición de soberbia. Soberbia es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo. Se considera la valoración excesiva del propio yo, habitualmente acompañada de la dificultad para reconocer errores o aceptar críticas. Este principio de que las oraciones pueden ser estorbadas no se aplica tan solo al esposo, se aplica a toda actitud y espíritu de soberbia. Esto lo vemos por cómo continúa el texto, así que vamos a seguir leyendo del 8 en adelante. Dice, finalmente sed, ¿cuál es la palabra? Todos. ¿Esposo? No, todos. Finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, traduzco, es decir, si quieres recibir bendición, andar en bendición, ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Algunos están recordando en este momento palabras que por 3 veces he dado desde este púlpito, 2 predicaciones y en un mensaje profético que me dio el Señor. Que hablen lo conducente a la paz. Que hablen verdad y no engaño y lo conducente a la paz. Y el Señor nos daba esta palabra en un contexto de cuidado con la lengua, la crítica, las murmuraciones, las quejas que destruyen el pueblo de Dios. Amén. Y aquí habla de lo mismo, que sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Y dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, estamos hablando de oraciones estorbadas, ¿verdad? Aquí dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Seguimos en el mismo contexto? Seguimos en el mismo contexto. Sus oídos atentos a sus oraciones. Dice, pero el rostro del Señor está contra, resiste a aquellos que hacen el mal. ¿Y a qué se refiere con los que hacen el mal? A la soberbia. Vamos a verlo más adelante, si vas conmigo, a capítulo 5 del mismo contexto de Primera de Pedro. Vamos al capítulo 5. 5:5. Igualmente jóvenes, en este mismo contexto, ¿ok? No nos hemos ido del contexto. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos
y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, que es lo contrario ¿a qué? A la soberbia. Revestidos de humildad, ¿por qué? Y fíjate el texto, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Aleluya! Aplica en cuanto a la sujeción a las autoridades puestas por Dios. El tema de la soberbia o la versus humildad. O sea, si no te sujetas a las autoridades, igual a soberbia. Si estás sujetándote, igual a humildad. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y no se refiere a los ancianos de edad, se está refiriendo en el contexto a los ancianos puestos en la iglesia en autoridad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Y en este mismo contexto, hablando de la soberbia, de la humildad, de estar sujetos y de esa actitud humilde o de soberbia, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy claramente aquí el apóstol Pedro está aplicando a la falta de sujeción el que nuestras oraciones se vean estorbadas. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio. Esto es un principio, y por cuanto es un principio, no se aplica solo al esposo que no trata con honor, que no trata con humildad a su esposa, sino que la trata con soberbia. Porque todo el contexto, tal como hemos visto, está hablando de la soberbia. El ejemplo que está hablando de hablar lo bueno, de tratarnos con mansedumbre, con amor unos a otros, teniéndonos en cuenta, de buscar la paz y seguirla, y no buscar la contienda, la rebelión, los conflictos, los celos, las envidias. Eso nos está hablando de humildad versus soberbia. ¿Amén? Es así, no hay más. Es así. Y en ese contexto les dice a los jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y dice, ¿por qué? ¿Por qué sujétense a los ancianos? Dice, porque Dios resiste a los soberbios. Es la respuesta directa que está dando. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Estad sujetos, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Porque es Dios quien al constituir su iglesia, Jesús dijo, y de eso voy a predicar este domingo, cuando inició su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y he sido enviado a sanar. Ungido y enviado. Jesús vino ungido y fue enviado. Y Jesús, al constituir a su iglesia, levanta a siervos y a siervas que Él unge y que Él comisiona y envía para que sean apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Ancianos de la iglesia, diáconos. Y la palabra nos lleva a sujétense a toda autoridad puesta por Dios. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Autoridad de Dios, amén. ¿Cómo reconocemos las autoridades verdaderas de Dios? Esto lo mencionaba con los alumnos cuando hablábamos de Números, de Deuteronomio, etcétera. Y estábamos hablando de los profetas y los falsos profetas, que no solo son profetas, sino ministros. Lo podemos aplicar a cualquier ministro. Por el fruto. Por el fruto. Si el fruto que esas autoridades puestas está dando es de árbol bueno, porque el árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. Y es un fruto bueno, apacible, que trae vida. Si el fruto que está viniendo a través de la
las autoridades puestas por Dios es bueno, tú sabes que es una autoridad puesta por Dios. Porque a pesar de sus errores, de su humanidad, porque somos humanos, nos equivocamos, Dios los ha llamado, los ha ungido, los ha levantado, los ha enviado, los ha comisionado. Amén. Y cuando están caminando en el vino nuevo con la persona del Espíritu Santo, reciben revelación de Dios, reciben palabra de Dios, ellos están puestos para equipar a los santos. Entonces es una tontería tener celos y envidias de los que están ungidos, porque es una bendición para ti, es para bendecirte, es para equiparte. Es para llevarte a lo que Dios está trayendo a través de ellos. El pueblo tiene que desechar los celos, las envidias, las dudas, el vino añejo y todo lo que me ata a lo que yo quiero y no quiero soltar. Y recibir lo que viene de parte de Dios a través de sus ungidos. A través de sus ungidos. A través de los apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, ancianos, diáconos, líderes de la iglesia. ¿Tienes temor de sujetarte? Tan solo mira el fruto. Mira el fruto. ¿Es vida? ¿Es paz? ¿Es que las personas están arrepintiéndose de sus pecados? ¿Es que están creciendo? ¿Están trayendo palabra que trae crecimiento espiritual en la iglesia? Que no me mantiene estancado, sino que me lleva a crecer, que me lleva a rendir, que me lleva a soltar, que me lleva a parecerme más a Jesús. Mira el fruto. Mira el fruto. ¿Es bueno? Es de Dios. Sujétate. Y ten temor de no sujetarte. Ten mucho temor y temblor, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el vino añejo, con las actitudes de religiosidad y soberbia, las oraciones son estorbadas, no pasan del techo. Señor, sáname, sáname, sáname. Y Dios te dice, deja tu religiosidad, deja tu soberbia, suelta, suelta, suelta. Tú no eres el pastor, no eres la pastora. Tú no eres el apóstol, no eres el profeta, no eres el maestro, no eres el evangelista. Dios levanta a estos 5 ministerios para equipar a su iglesia. Y dentro de los equipados que son capaces de dejar el vino añejo y entrar en el vino nuevo de Dios, en ese remanente Dios sigue buscando para levantarte, ungirte, comisionarte y enviarte. Y estaremos llenos de gozos, llenos de gozo de que dentro de ese remanente del vino nuevo podamos comisionar y enviar. Somos los primeros que queremos que esa unción dada por Dios a sus siervos y a sus siervas llegue a ti. Nosotros no tenemos celos ni envidias de nadie. Queremos llevar el reino de Dios a las vidas. Y que como en el cielo sea en la tierra. Que como en el cielo sea en la tierra. Que venga a este lugar su reino y las vidas sean salvadas, sanadas, libertadas, transformadas, que crezcan, que sean equipados, comisionados por Dios y enviados. ¡Aleluya! Muy claramente aquí el apóstol Pedro está aplicando a la falta de sujeción el que nuestras oraciones se vean estorbadas. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio. Por lo tanto, aquí el apóstol está considerando la falta de sujeción que se ve como soberbia. ¿Y de dónde viene la soberbia? No hay otra respuesta. Indudablemente de la dureza de corazón. ¿Recuerdan el mensaje último que prediqué? Si oyereis hoy, ¿recordáis el énfasis en el hoy? Si hoy no obedezco, si hoy no suelto, si hoy sigo resistiendo la obra de Dios, la voz del Espíritu Santo en mi vida,
doy espacio, lugar y tiempo para que el enemigo me engañe con sus mentiras, ciegue mi entendimiento y me esté robando el reino. Y te robará el reino. ¿Por medio de qué? De la dureza de tu corazón. ¿Cómo se ciega el entendimiento? A través de la dureza del corazón. ¿Cómo llega la soberbia? A través de la dureza del corazón. A través de posponer a mañana obedeceré, mañana rendiré, mañana. El enemigo va tomando lugar, va ganando terreno. Y mi escucha a la voz del Espíritu Santo se va mitigando y llega un momento que ya no le escucho nada a él, solo escucho mi corazón. En esa predicación recuerden que decíamos que vagaban continuamente dando vueltas en sus pensamientos, en sus corazones. ¿A qué le estás dando tanta vuelta? Suelta, rinde. Deja que el Espíritu Santo entre. Aleluya. Aleluya. El Señor te ama tan profundamente que está poniendo palabra en tus pastores. Este tipo de palabra que es para llevarte a un crecimiento. Es para llevarte al reino. Es para llevarte al corazón de Dios. No hagas así ante la voz de Dios. Que tus oraciones no sean estorbadas. Amén. Aleluya. Aleluya.